Vamos a continuar con las sesiones de la segunda, con la segunda sesión de las jornadas del subgrupo de trabajo de comercio justo y contamos con la colaboración, con la presencia de don Jesús Quijano González, que es profesor emérito honorífico de la Universidad de Valladolid y que va a presentar su ponencia titulada Comercio Justo, Cooperación y Sostenibilidad. En esta ponencia, don Jesús nos va a comentar, nos va a relatar que desde que en la década de los 60 del pasado siglo se empezó a poner en marcha la iniciativa del comercio justo, se le ha venido considerando como una variante alternativa del tráfico mercantil de determinados productos, generalmente aquellos que se han producido en países en vías de desarrollo. Pero el contexto ha cambiado de manera importante. La globalización de la economía ofrece ventajas para el intercambio comercial y para la cooperación solidaria, pero también ofrece inconvenientes de competitividad debido al desigual tamaño de los productores y los distribuidores. Se trata de analizar los retos actuales de los agentes de comercio justo, productores, distribuidores y consumidores, y también la posición que corresponde a los poderes públicos y a las instituciones en relación con este fenómeno. Bueno, pues sin más, don Jesús, cuando usted considere. Muy bien, muchas gracias. Y parto de una base. Como decía, yo he sido catedrático de Derecho Mercantil en esta universidad durante largo tiempo, ahora en la condición de profesor emérito y además ya en la fase esa que se llama de mérito honorífico, que ya aquí al menos se concede con carácter vitalicio, o sea que eso quiere decir que no me van a echar tan fácilmente, porque mientras el cuerpo aguante, ¿no? Y entonces, claro, me he dedicado más, o conozco mejor, en mi ámbito profesional, esto que antes en broma llamábamos el comercio injusto, o sea, el comercio de las empresas como actividad mercantil, como actividad de empresas, ¿no? De importación, exportación, los contratos de distribución, los derechos de los consumidores, en fin, lo que es la problemática de la contratación, del desarrollo del comercio en ese ámbito empresarial. Y, pues, efectivamente, el ámbito de lo que hoy llamamos conceptualmente el comercio justo, pues no formaba parte, digamos, de la programación académica del estudio del comercio como negocio mercantil, pues seguramente porque se le ha considerado, y quizá eso que es una ventaja también tiene sus inconvenientes, se le ha considerado más una actividad solidaria, a veces caritativa, que tenía un componente benéfico, humanitario, de cooperación al desarrollo y por tanto, pues se le consideraba una categoría ajena a las estructuras habituales, tradicionales, empresariales de desarrollo del comercio. Y quiero decir con ello pues, que en absoluto soy ni especialista ni un conocedor a fondo, ¿no?, de la materia. O sea, parto de la base de que ustedes, o sea, vosotros y vosotras, tenéis un conocimiento infinitamente superior al que yo pueda tener de este ámbito específico de lo que llamamos comercio justo. Entonces, lo que he tratado de hacer para ocupar este tiempo que tengo asignado, pues es fijarme en tres detalles, en tres datos. Uno, cómo se ha originado, cómo se ha desarrollado, qué características ha ido adquiriendo con el paso del tiempo este fenómeno del comercio justo. Dos, en la medida en que se han producido, siempre para nosotros, los que nos hemos dedicado al derecho, pues es un aspecto interesante, ¿no? Ha generado normativa propia el comercio justo, digamos, porque consideramos que cuando un determinado fenómeno social, económico, del tipo que fuere, genera normativa,
con independencia de que sea normativa totalmente correcta o no, siempre seguramente merecerá crítica, tendrá insuficiencias, necesitará actualización, pero supone que ha adquirido ya un cierto nivel de formalización importante. Pues qué sé yo, por razonar con otro, la protección del consumidor a mitad del siglo XX, pues lo mismo, era una cuestión voluntarista. Hombre, sí, pues hay que tratar de no engañarle, de no darle productos defectuosos, no sé qué. Pero hasta que, en el ámbito europeo al menos, hasta que no empieza a haber directivas que obligan a los Estados miembros a aprobar legislación de marcas, de etiquetado, de letra pequeña, de cláusulas abusivas, de responsabilidad de los fabricantes por productos defectuosos, etcétera, que es algo exigible por un consumidor perjudicado ante los tribunales, pues digamos, no consideramos que el fenómeno ha adquirido carta de naturaleza. Con el comercio justo ha pasado algo de esto. Yo creo que todavía está en esa fase un poco de carencia de formalización normativa. Y subrayo el término porque creo que efectivamente es así. Y a ello también me referiré en segundo lugar. Y finalmente, pues yo creo que hay que hacer una reflexión y actualizarla siempre, esta que hacíamos ahí tomando café. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué papel corresponde a las distintas partes afectadas? Quizá tenemos la preocupación especial de decir, y las instituciones públicas, pues en nuestro caso en concreto las universidades, ¿qué papel tienen aquí? Estos decálogos que hay, los compromisos de la declaración, por ahí la tengo, de la que hizo la CRUE, ¿no?, en el año 2017, es curioso que se aprobó en Bruselas, el 17 de enero de 2017, ¿no? ¿Por qué en Bruselas? luego me lo contáis porque me llamó la atención cuando la vi. Pues efectivamente tenía una serie de compromisos que ya estábamos comentando que a veces son difíciles de implementar y de aplicar en la práctica. Claro, porque no estamos solos en el mundo, hay luego otros que son los que tienen que suministrar el producto, atender el servicio, etcétera, que pueden estar o no en la línea de facilitarlo, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco la parte de la conclusión final. En lo que decía de primera parte un poco de análisis de antecedentes, etcétera, claro, esto que hoy llamamos el fenómeno del comercio justo ya tiene sus años. En todo lo que he podido consultar, pues las primeras declaraciones en la ONU, la puesta en marcha del Fair Trade inicial, se remontan a los años 60 del pasado siglo. En algún sitio he leído que la primera tienda de comercio justo aparece en el año 64. Bueno, no sé, digamos que en los años 60 se inicia este movimiento. Y se inicia siempre, yo creo que esto es fundamental tenerlo en cuenta, como una intención de comercio alternativo. Eso conviene tenerlo muy en cuenta. Pero con un comercio alternativo que va a tratar de competir alternativamente con el otro comercio desde la base de una determinada intencionalidad. No simplemente decir, bueno, vamos a hacer este mismo negocio de otra manera, no. Vamos a hacer este mismo negocio, que es vender nuestro producto, porque tenemos otros objetivos, junto con el desarrollo de las operaciones comerciales. Objetivos, pues que evidentemente son de solidaridad, de cooperación, de ayuda al desarrollo de comunidades, sobre todo de pequeños productores agrícolas, ganaderos o artesanos, etcétera, en países de lo que entonces todavía se llamaba el tercer mundo, ¿no? Hoy, bueno, países en vías de desarrollo, etcétera, ¿no? Sin este componente no se entiende como pasa en tantas otras cosas, que quizá inicialmente pueden tener esta característica de actividad pues un poco humanitaria, etcétera, pero que tiene que tener luego un componente de análisis económico y de eficiencia económica, porque si no, no se sostendrían solo por el otro objetivo. Y así es como aparece. Claro, enseguida,
y subrayo esto porque en todo lo que he podido seguir de la trayectoria de evolución creo que es un aspecto fundamental. Enseguida se pone esto en relación con la otra pata del asunto, que es el consumo responsable. Si no hay una evolución, digamos, formativa, valorativa, cualitativa, desde el ámbito del consumo que llamamos el consumo responsable, es muy difícil que el otro funcione. Estos sí los conozco porque los manejábamos bastante, cuando incluso explicábamos en el ámbito del derecho mercantil la evolución de la protección de los consumidores y demás, y el compromiso de los consumidores en países incluso muy avanzados. Había unos estudios que se hicieron famosos, muy bien hechos, muy, digamos, cualitativa y cuantitativamente muy potentes. Yo así, el que me pareció más completo era un estudio hecho en Dinamarca, con un amplio número de consumidores a los que se encuestaba, con una encuesta tipo, que trataba de medir cuál sería su grado de preferencia en función de distintos parámetros. Y le decían, pues usted estaría dispuesto a adquirir preferentemente un producto en cuya elaboración no hubieran participado niños, con jornadas laborales agotadoras, etcétera. No, por supuesto, hombre, ¿cómo se le ocurre preguntármelo siquiera? ¿No? Por supuesto que no. ¿Y usted estaría dispuesto a preferir productos en cuya elaboración no se hubieran utilizado pues talas de bosques incontroladas, no sé qué, en determinados países que han quedado esquilmados, tal? No, lo mismo. ¿No? Y cuando llegabas al aspecto de la preferencia económica, ¿y usted estaría dispuesto a todo eso si el producto le cuesta más caro? Empezaba a variar la respuesta tremendamente, hasta llegar incluso, en función ya de las proporciones que se le planteaban de variación del precio, a invertirse el resultado. No, claro, si resulta que el vestido que voy a comprar, que me dice usted que está fabricado con todas las garantías, no solo de derechos laborales, de respeto a los derechos humanos en el entorno donde se produce, etcétera, pero me cuesta el doble que otro, pues entonces ya lo dudaría. Bueno, lo subrayo porque efectivamente me parece tan importante este aspecto, digamos, de poner énfasis en el consumo responsable, como de poner énfasis en todo lo que tiene que ver directamente con el comercio justo, teniendo en cuenta que hay muchas cosas que se mezclarán y se entrecruzan. Porque claro, de todo lo que se avance, qué sé yo, en poder evidenciar la calidad del producto que se comercializa a través de la red de comercio justo, pues también influirá en la preferencia del consumidor. O sea, no lo fiemos todo en que la solución va a estar en mejorar o en ayudar a que mejore la concienciación de los consumidores, digamos, el estándar moral del consumo, porque no va a ser solo esa la solución, creo yo. Además, habrá que acompañar a la mejora en el estándar ético de los consumidores, obviamente, porque esa al final será una decisión individual de cada consumidor. O sea, al final, si coges esto o esto en el supermercado, pues es una decisión individual. Hombre, puede haber alguna decisión colectiva que ayude, claro, hay cooperativas de consumo que si se las anima a que establezcan contratos estables de adquisición de productos procedentes del comercio justo, pues claro que ayudarán. Pero, digamos, la mayor parte de las decisiones de los consumidores al final son decisiones individuales. Y no digo ya, claro, estamos hablando del consumo responsable, no digo ya de la importación, exportación y distribución responsable. Ahí pues habrá que fiarse menos, porque al final el gran distribuidor, el gran mayorista, pues no sé si tendrá los oídos muy abiertos para oír discursos sobre la conveniencia de importar
productos de comercio justo, salvo que se le asegure que la calidad, el precio, etcétera, está en niveles equivalentes o incluso ventajosos respecto de los que obtiene a través de las cadenas tradicionales del comercio, vamos a llamar mercantil, ¿no? Bueno, pues este es un poco el planteamiento que creo que hay que hacer y esto es lo que deduzco de esa evolución. ¿Se ha avanzado? Tremendamente. Es que algunos datos, estos que seguro que manejáis mejor que yo, tomé los que me parecían más relevantes, en España en concreto. Es que en 2023, que es la última estadística de datos completa que he podido encontrar, son datos además de la coordinadora estatal, todos les he obtenido de ahí, pues es que el volumen económico del comercio justo alcanzaba los 156 millones de euros. Puede parecer poco mucho, quizá todavía es poco, pero era el 7% más que el año anterior, que es como yo creo que hay que medir estas cantidades, porque si las mide solo en abstracto, hombre, pues 156 millones sobre los miles de millones que supondrá el comercio injusto, pues es poco, ¿no? Pero si vemos que es el 7% más que en 2022, pues ya nos llamará más la atención, ¿no? Pero es que el 80% de los consumidores declaraban conocer el sello, o sea, el etiquetado, la marca de referencia, Fairtrade. Lo que quiere decir que el nivel de información del consumidor básicamente se ha alcanzado. Lo que falta es que avance en paralelo el nivel de preferencia y, por tanto, el nivel de preferencia a la hora de tomar la decisión. Por eso, en esto pondré énfasis continuamente porque creo que es donde está actualmente la parte principal del problema y donde yo creo que también las universidades pueden hacer una tarea de difusión, además de la tarea directa de tener en la cafetería café de comercio justo, pues una tarea interesante de promoción de esto que llamo la elección responsable del consumidor. En definitiva, lo llamo el estándar moral del consumidor porque me parece que tiene algo de eso, de estándar moral, solidario, ético, cooperativo, etcétera, del consumidor. También digo una cosa, el consumo medio, o sea, ¿cómo llegábamos a esos 156 millones de euros en total? El consumo medio de productos de comercio justo por persona, por consumidor, no pasaba de los 3,20 euros. Pensemos también en esa cifra, porque claro, una cosa es lo importante que resulta el volumen global, este 7% más que en 2022, pero que el consumo medio no pasara de 3,20 euros por persona, pues también es bastante significativo en negativo, porque yo creo que efectivamente es poco. Claro, vi otro dato que me llamó la atención, que es ¿y dónde se concentra ese consumo? Yo creo que este es un problema del comercio justo de siempre. Hay mucha gente que piensa que el comercio justo es café, y punto, o casi punto. Y es que de ese volumen económico, el café era el 15%. Sin embargo, el cacao y derivados era el 76,8%. Lo digo porque quizá también aquí hay una cuestión de información a tener en cuenta. No sé si es que en las propias tiendas de comercio justo el café, el té, infusiones, etcétera, procedentes de países en vías de desarrollo, yo creo que fue el primer producto publicitado de manera más abundante en la red de tiendas del comercio justo. Y ha quedado esa imagen quizá en exceso. Y no se conoce tanto que también hay productos de comercio justo derivados de la madera, por ejemplo. Y creo que ese es un aspecto esencial, porque quizá donde una de las sensibilidades mayores del consumidor se puede situar actualmente, o al menos de ciertos sectores de consumidores, digamos, más concienciados, mejor informados, ¿no?, con una mentalidad más solidaria, es precisamente en ese sector. Esto es, en que la producción de artículos que tienen como base la madera,
pues esté relacionada con unas políticas negativas de deforestación y no de reforestación. Bueno, quiero decir que ahí hay una tarea informativa que hacer muy importante, de lo que abarca desde el punto de vista de la oferta y, por tanto, en su caso, de la calidad, del etiquetado, de los datos que hay que proporcionar al consumidor, etcétera, de los productos que se comercializan por esta vía. Bueno, pues esta es un poco la evolución que está teniendo el tema. Interesante. En el segundo aspecto en el que me quería detener era el de si este fenómeno del comercio justo ha alcanzado, digamos, un grado de reconocimiento normativo, legal, o no solo legal, pero sí formal, digamos, que ayude a tenerlo delimitado y a poder potenciar, etcétera. Pues qué sé yo, ¿hay alguna regulación estable del tipo de ayudas que se podrían aplicar en este ámbito? Hay intenciones, declaraciones programáticas, etcétera. Regulaciones concretas no. Es más, veo que en muchas ocasiones, ahora haré un brevísimo repaso de cómo he visto que está el tema, pero que en muchas ocasiones, no, es que, oye, sí, el comercio justo, ayudemos a la concienciación, no sé qué, tal, ayudemos a la mejora de la calidad técnica, pero no podemos alterar las reglas del libre mercado en privilegio del comercio justo. Subrayo esta frase porque me parece que conviene tenerla muy en cuenta. Qué sé yo, desde la perspectiva de la Unión Europea, no, mire, es que aquí funcionamos con 4 libertades básicas: la libertad de circulación de productos, capitales, mercancías, personas, no sé qué, y no podemos decir, no, pero vamos a poner a eliminar totalmente las barreras para el comercio justo y a poner algunas para ayudarles en la competitividad, a poner algunas en el sentido contrario para el otro comercio. Pues te dirán que no, que eso no se puede hacer en el contexto en el que, de reglas básicas en el que nos movemos. O te dirán que además de esta libertad de circulación, pues hay una libertad de establecimiento y por tanto tú no puedes impedir que una delegación comercial de una determinada multinacional con la que no puedes competir se sitúe en un lugar en el que te puede estar perjudicando o hundiendo la iniciativa de comercio justo que allí se empezaba a desarrollar. Cuestiones de este tipo influyen mucho. A veces parece que son grandes principios, pero estas libertades de circulación, de establecimiento, de contratación, de competencia, etcétera, que son un poco las bases de un sistema, en definitiva, de economía de mercado, porque es donde nos movemos y más desde que la globalización, bueno, ahora yo creo que la globalización está empezando a tocar un poco techo también, porque se empiezan a ver algunos efectos más nocivos, pero este contexto de principios pues está ahí también, y ya digo, ¿no? Entonces, ¿yo puedo ayudar al comercio justo con una prima que permita disminuir el precio? Pues seguramente, o sea, con una bonificación, qué sé yo, una rebaja del IVA de productos de comercio justo. No, podrás hacer una rebaja del IVA sectorial pues, para el pan o para el café con carácter general, no será el caso, pero bueno, para productos básicos, etcétera, pero no por razón de la categoría de productos, sino del sector en su conjunto. Entonces, esto conviene tenerlo en cuenta, porque a veces tenemos la tentación en esto y en muchas otras cosas, de pedir, exigir, reclamar, etcétera, de los poderes públicos medidas que en yo no digo que no sean justas en abstracto o deseables, no, digo que en este contexto de reglas de funcionamiento económico y empresarial en que nos movemos es difícil que se puedan reconocer, aplicar, etcétera. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, esto que llamaba el grado insuficiente, escaso, más programático que efectivo, de regulación, reconocimiento, formalización normativa del fenómeno del comercio justo, pues ¿qué es lo que tenemos? En el ámbito europeo, unas cuantas resoluciones del Parlamento Europeo de
eficacia relativa, porque son casi siempre resoluciones de recomendación a la Comisión o al Consejo de Europa para que desarrollen, etc. Las resoluciones del Parlamento Europeo, en general, me refiero a resoluciones de este tipo de impulso, no las resoluciones legislativas de aprobación de una directiva o de un reglamento, que ese es otro ámbito, ¿no? Pues empezaron, la primera que se localiza es del 91 y hay resoluciones pues con mucha frecuencia, todas ellas muy programáticas, desde aquella del año 91. Y en ejecución de alguna de esas resoluciones, pues la Comisión Europea, esto ya tiene un grado un poquito mayor de efectividad, ha ido, seguro que las conocéis perfectamente, ha ido emitiendo algunas comunicaciones de estas que la Comisión Europea emite al Consejo de Europa, al propio Parlamento, al Consejo Económico y Social, etcétera, desde el año, la primera fue del año 99 y la última que he localizado es la de 2009. Esta de 2009 yo creo que tiene un grado ya de precisión, de concreción mayor, aunque no es todavía las comunicaciones, como su nombre indica, no son de eficacia normativa, son, bueno, pues manifestaciones de voluntad, de por dónde hay que ir, pero no tienen, digamos, ni el grado de aplicación directa que tienen los reglamentos europeos, que son prioritarios y se colocan por encima incluso de las legislaciones nacionales, ni tampoco tienen el grado de vinculación para los Estados miembros de las directivas, que, aunque no son de aplicación directa, pero obligan a los Estados a adecuar su legislación haciendo eso que habréis oído que llamamos la transposición de las directivas a los derechos nacionales, ¿no? No, las comunicaciones es otra categoría. Se parecen mucho, lo digo porque también de eso es, si pasamos del derecho europeo al derecho español, lo que hay aquí son también reglas de ese mismo estilo, más programático, poco vinculante, etcétera, que son estas famosas PNLs, se las llama así en el lenguaje periodístico parlamentario, PNLs, que son proposiciones no de ley, su nombre lo dice todo, son proposiciones no de ley, que son pues, como reglas de impulso, debería el gobierno hacer esto y tal. Ya se sabe además que no son vinculantes y por tanto pues se hará o no se hará. Lo que hay en el ámbito nacional son sobre todo PNLs en materia de comercio justo. Desde una primera, creo que es la primera, al menos en lo que he podido registrar, que fue del año 96, hasta algunas referencias en algunas leyes, concretamente en la ley del 98 de cooperación internacional, había una declaración de fomento del comercio justo o de las relaciones con el comercio justo, y esta es algo más importante en la ley de contratación del sector público, que es de 2007, hay en efecto una referencia a la idea de promover la compra pública de productos de comercio justo. Tampoco cuantifica ni establece compromisos firmes, llenos, completos, etcétera, pero por lo menos ahí hubo un primer reconocimiento en ese nivel. Este marco europeo al que me refería se completó, está entre esa comunicación que decía del año 99 y la de 2004, la de 2007, procedente de un plan de acción muy completo de la Comisión Europea en 2004, pues tuvo incidencia en un acuerdo de 2000 que firma la Unión Europea con países de África, del Caribe y del Pacífico. Es un acuerdo de cooperación más amplio, pero tenía un capítulo concreto relacionado con el comercio justo. En la jerga de los tratados internacionales, que se suelen denominar por el lugar donde se firmaron, es el conocido como el Tratado Cotonú. No sé bien dónde está ese lugar, Cotonú, que es donde se firma. En Camerún, quizá. Puede ser, porque desde luego la principal parte firmante junto con la Unión Europea eran países africanos, del oeste africano.
y por tanto es probable que fuera una ciudad de por ahí. Bueno, pues este me ha parecido un instrumento importante, porque este tipo de acuerdos, claro, teóricamente vinculan a las partes. Otra cosa es que luego su contenido no sea suficientemente concreto y tengan también mucho de declaraciones generales, pero ya implican una manifestación de voluntad recíproca importante en ese sentido. De esta referencia del marco, vamos a decir, cuasi normativo en que se mueve el comercio justo, pues indudablemente hay cosas interesantes, aunque haya algo de programático, como decía, o de declaración general, esto que a veces enderecen, bueno, pues eso es de cara a la galería y no sé qué, pero bueno, van marcando un poco el camino. Y sobre todo porque aquella primera comunicación de la Comisión Europea del año 99, pues ya iba marcando una orientación, hacía mucho hincapié en que el comercio justo había que entenderle en el contexto de las políticas de cooperación, lo cual pues, es de cooperación solidaria, lo cual es una vinculación importante porque si no, no se entiende el fenómeno del comercio justo si no es relacionado con eso, pero ya hacía hincapié, estamos año 99, en la importancia que tendría la correcta identificación de los productos de comercio justo. Seguramente porque empezaba a percibir que se daban también fenómenos de abuso, o sea, de colocar como producto de comercio justo cosas que la red comercial tradicional metía ahí porque consideraba que iba a tener mejor mercado y no tenían nada que ver con un determinado origen, con las características, etcétera. Esta comunicación del 99 aportó un primer concepto de lo que había que entender por comercio justo. Y ya decía que tenía que haber detrás pues, pequeños productores. Eso ha evolucionado también con el paso del tiempo, porque la comunicación posterior, la de 2009, ¿no? Sí, a la que me refiero a continuación, pues ya empezaba a decir que también el comercio justo tendría más posibilidades de acceso a los mercados si los pequeños productores del país de origen actuaban coordinadamente entre sí. Y por tanto ya empezó a decir que así como al fenómeno del comercio como tal no se le podían reconocer porque no se podía regular el fenómeno del comercio justo como para que terminara siendo una especie de comercio de Estado o comercio protegido por normas que no se aplicaran a la libre circulación de los productos en general. Sí decía que, por ejemplo, ayudas a la formación de organizaciones productoras, yo creo que estaba pensando sobre todo en cooperativas o instrumentos equivalentes en el lugar de origen, que eso debía de contemplarse en los programas de cooperación internacional. Y efectivamente yo creo que ese es un asunto especialmente importante. Hago en esto porque es algo en lo que los pronunciamientos de la Comisión Europea han ido poniendo énfasis continuamente. La mejor organización de los productores. Y para todo esto lo voy dejando así los hilos sueltos para recogerlo en qué se puede hacer finalmente desde los poderes públicos en España, desde la propia universidad. También en esto, programas que tenemos de cooperación internacional. Yo he viajado por razones docentes, pero bueno, ya luego he desarrollado allí otras actividades con frecuencia, pues a países bastante involucrados en esto, Bolivia, Nicaragua, etcétera, y efectivamente he visto que este era un grave problema. Es que de que haya, digamos, en la casilla del productor, que es donde empieza el fenómeno, hasta llegar al consumidor responsable, pues un pequeño agricultor allá no sé dónde, al que seguramente alguien allí también le explota al adquirir su producto, y luego es una especie de intermediario oculto, que no es el intermediario al uso, sino un intermediario oculto allí, el que le coloca el producto en la red, a que haya una cooperativa que de toda una zona de los productores de determinado producto que puede funcionar con un poder de negociación más importante, con ese
intermediario inicial que coloca su producto en la red, la diferencia es tremenda. Bueno, en algunos sitios incluso pues he visto fenómenos verdaderamente alarmantes y decepcionantes. Pues me aseguraban en un viaje reciente que hice a un congreso en México que había zonas del mundo rural donde la producción agraria, que podía nutrir redes de comercio justo, al final estaba en manos de una especie de delegados del cártel de no sé qué, que en connivencia con las autoridades locales aseguraban paz social de aquella manera a cambio de tener el monopolio en la intermediación de determinados productos. Claro, esto se puede solucionar desde aquí, esto está a otro nivel de solución. Y este es un problema importante. Le subrayo porque, en efecto, en esto yo creo que las resoluciones, sin ser tan explícitas como lo acabo yo de ser, las resoluciones europeas, comunicaciones y demás, ponen mucho énfasis en este aspecto de que, en efecto, pues haya en los propios lugares de donde emana la producción, que luego nutre las redes del comercio justo, haya iniciativas organizadas, rigurosas, que controlan la calidad, que efectivamente empiece allí el proceso de comprobación, evaluación, etcétera, de los etiquetados, que la identificación que el etiquetado produce, ¿no? Porque en definitiva para eso es, realmente obedezca a criterios que se han aplicado allí, de no solo de calidad del producto, sino de sostenibilidad en el contexto que tiene el término ahora. Hoy, cuando hablamos de sostenibilidad, se aplica para todo, pero bueno, en las directivas europeas, por cierto, paradas, y no digo más después de las últimas elecciones europeas, porque había unas directivas de sostenibilidad y diligencia de vida. Hago este pequeño, os sonarán porque eran como muy invocadas, ¿no? Lo que iban a suponer, pues ha habido una de las primeras decisiones de la Comisión Europea actual, es una llamada directiva Stop, que es paren, incluso una directiva como la de sostenibilidad que estaba ya aprobada y publicada, paren la transposición, la de diligencia de vida no estaba publicada y por tanto simplemente se ha parado la entrada en vigor, pues porque la nueva comisión las considera excesivamente rigurosas en sus exigencias. Sostenibilidad, pues era medio ambiente, tenía tres aspectos: medioambiental, social, que implicaba derechos humanos, igualdad de género, etcétera, y gobernanza interna, que eran pues los procesos de toma de decisión en las grandes sociedades multinacionales cotizadas en el mercado de valores, etcétera. Todo eso está un tanto parado en este momento y con incierto futuro. Y digo más, y no insisto más en ello. En parte, el parón, ese stop, que no sé en qué derivará, tiene mucho que ver con la presión de multinacionales norteamericanas que tienen aquí importante presencia en los países de la Unión Europea vía filiales o sucursales, delegaciones, etcétera, que alegaban que no puede ser que estén sometidas en la Unión Europea a reglas más estrictas de sostenibilidad de la que el nuevo gobierno norteamericano va a poner a sus matrices allí, porque eso les generaba una contradicción insuperable. No digo más, corro ahí un tupido velo y eso es así. Claro, todo esto está influyendo en este aspecto también. Lo relacionaba precisamente con que los documentos de la Unión Europea, que todos estos que menciono obedecen a una etapa anterior a esta problemática que se plantea recientemente, pues eran en esto como muy voluntaristas, muy optimistas. No, hay que tratar de que los productores de comercio justo, sobre todo si son ya unidades de producción de superior nivel, cooperativas, organizaciones ya, que incluso tienen sus propios canales de exportación o de importación aquí, etcétera,
pues apliquen los criterios de sostenibilidad que aquí exigimos a los productores que fabrican en la Unión Europea. Y claro, pues esta exigencia en este contexto que digo, pues está en este nivel de incertidumbre que está. Quizá era un poco excesiva también, también lo digo. O sea, se puede exigir que el productor de comercio justo de Nicaragua aplique los estándares de sostenibilidad que se exigen al productor de no sé qué producto competitivo en Alemania o en Francia o en España. Pues también hay, y sin embargo, estas comunicaciones de la Comisión, pues en esto, claro, no, es que no podemos hacer excepción, los principios, tanto el de libertad de comercio como el de sometimiento a reglas deben de funcionar para quien pretenda introducir, no solo fabricar aquí, sino introducir aquí lo fabricado en otros lugares, porque ya en otros ámbitos, también de protección del consumidor, por ejemplo, esa regla funciona. Qué sé yo, si compramos un producto defectuoso fabricado en China y causa daño porque está mal fabricado a los consumidores aquí, no, demande usted al fabricante que está en Pekín o en Taiwán. Esto, como, no, responde el importador en la Comunidad Europea, no el fabricante. Y luego él, en su caso, que sea él el que exija en sus relaciones comerciales con el fabricante la oportuna compensación. Bueno, pues este tipo de reglas, lógicamente, también funcionarían aquí. Pero a veces generan el inconveniente que digo, el inconveniente competitivo de quien tiene difícil, en su lugar de origen, someterse a reglas de sostenibilidad que aquí se exigen, porque eso dificultaría al importador realizar su tarea con esos productos desde allí, porque si hay algún problema, aquí se le va a someter a las mismas reglas estrictas, etcétera, de producción, de calidad, etcétera, a las que se somete a los productores nacionales de los países miembros de la Unión. Bueno, pues este es un poco el estado, no insisto más en eso, y voy finalmente a unas, no sé si incluso me estaré ya, porque el vicio del profesor es que hasta que no llegan los 50 minutos de la clase, el chip no te dice, oye, ya. Antiguamente, aquí en este aula, yo di clase aquí muchos años, pues los bedeles, eso ya no ocurre, ¿no? Tenían la función de asomarse ahí, abrían, te solían hacer una reverencia y decían, señor profesor, la hora. Y con eso ya sabías que tu tiempo había terminado, y si querías prolongarlo, pues ya notabas que los alumnos todavía no se atrevían a irse de la clase, pero ya notabas el revuelo, ¿no? Ahora directamente, si ven que son -5 y que les vas a quitar el tiempo, el relajo entre clase y clase, directamente se van y no hay más problema, ¿no? Bueno, pues trato de abreviar un poco ya en esta parte final, una vez que he tratado de hacer un poco este doble ejercicio primero, ¿no? de cómo el problema, la cuestión evolucionó y cómo ha sido también esta evolución en esto que llamaba el proceso de formalización, de reconocimiento, etcétera, del fenómeno del comercio justo. Sí, lo conoceréis seguro, pero por no dedicarme o no invertir tiempo en ello, la comunicación de 2009, que he tratado de resumir en algunos aspectos, tiene aspectos muy interesantes, porque siguiendo una técnica de los textos comunitarios, que en textos más dispositivos, más normativos, no se sigue, pero en estos de comunicaciones, tal, de impulso, sí, cada epígrafe termina luego con un recuadro donde resume un poco los puntos. Vedla, esta comunicación de 2009 de la Comisión Europea, porque en efecto tiene una serie de recuadros de estos. Hay uno que me parece que todo está en esta clave un poco de objetivos, no de normas vinculantes concretas, pero cómo debe de ser el proceso, cómo recomienda que sea el proceso de pago a los fabricantes o productores de productos de comercio justo. Y os llamarán la atención algunas cosas, porque, por ejemplo, prevé, en beneficio de ellos, que se apliquen, insisto, no es vinculante, que se apliquen sistemas de anticipos en los pagos
que esto es, evidentemente, para un productor normal de aquí, mire, eso es un acuerdo entre las partes y usted verá si al fabricante al que usted le encarga el producto le quiere hacer un anticipo. Pero es que en este ámbito puede ser fundamental, porque quizá el anticipo es lo que, digamos, si el productor no cobra hasta que no ha colocado su producto en la cadena de importación, que lo trasladará a los países donde vaya a ser vendido y consumido, pues le estamos añadiendo una dificultad, porque le estamos privando durante un tiempo de unos ingresos que no obtiene de otra manera, incluso para mejorar su propio proceso de producción. Es que si usted quiere aplicarles criterios de sostenibilidad, por ejemplo, en una producción ecológica que le permita acceder a un etiquetado de mayor nivel, pues claro, tiene usted que facilitarle que durante el tiempo, desde que produce hasta que cobra, disponga de algunos medios pues, para adquirir unos fertilizantes no nocivos, que igual si no, no va a poder y va a tener que utilizar lo que le ofrezcan a bajo precio, que luego va a repercutir negativamente en el producto, o para mejorar su proceso de producción, de calidad en otros ámbitos. Claro, es que estamos hablando de pequeños productores en países donde no van a obtener recursos. Quizá aquí, bueno, pues el productor tiene unas relaciones financieras con entidades, ¿qué tal? Allí esto pues puede ser mucho más complicado y si no dispone de algún anticipo de lo que en su día cobrará, pues probablemente estamos incidiendo negativamente en todo el proceso. O sea, este tipo de detalles que en esta comunicación de 2009 están, me parecieron verdaderamente interesantes. O la disponibilidad de pequeños créditos. Lógicamente los anticipos pues son a cuenta del precio que obtendrá por la venta de su producto, pero pequeños créditos que tendrá que devolver con un nivel de interés también más reducido, etcétera, concedidos allí, pues pueden ayudar en la misma dirección. Este tipo de propuestas están, por eso me parece interesante manejar. Lo mismo que en esta comunicación de 2009 hay una cuestión verdaderamente interesante que es un anexo 1, tiene 3 anexos, pero hay un anexo 1 en el que la comisión, digamos, se mojó con un concepto, una definición de comercio justo, cosa que hasta ahora en otros textos anteriores había ido, digamos, siendo así como mucho más etérea. No, la tengo por ahí, si queréis luego en el coloquio la vemos directamente, pero bueno, una definición en la que en efecto estaban los elementos que hay que tener en cuenta. Esto es pequeño productor de países en vías de desarrollo. En el concepto introducía ya también los controles de calidad, etiquetado, criterios de aplicación de sostenibilidad en ese nivel. Ahí había una referencia también a la relación con el consumo responsable. En fin, si tenéis interés, esta comunicación de 2009, a mí, en lo que he rastreado estos días, pues me pareció interesante. Como es muy interesante, me imagino que este le conocéis porque yo creo que se ha hecho un documento de consulta más habitual. Cuando se producían las últimas elecciones al Parlamento Europeo en 2024, no sé qué órgano de la Organización Internacional o Europea del Fair Trade elaboró una especie de plataforma reivindicativa, como se decía antiguamente, ¿no? Una especie de listado de demandas a quienes resultaran elegidos al nuevo Parlamento Europeo digamos, peticiones que el movimiento del comercio justo a través de esta organización hacía. Ese documento, le tengo por ahí también, y yo fotocopio, imprimo de 4 en 4 por razones de reforestación, para gastar menos papel, me pareció un documento verdaderamente interesante. Demandas de mucha altura y muy exigentes, que no sé si el actual Parlamento Europeo habrá recibido con buen... Pero fijaos en qué 4 apartados estaban agrupadas. El primero era desarrollar un modelo justo de acuerdos comerciales.
Incorporar en la política comercial de la Unión Europea medidas relacionadas con el comercio facilitadoras de una transición global justa y ecológica, o sea, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Facilitar un acceso equitativo a instrumentos de financiación, esto es a lo que antes me refería, y una aplicación inclusiva y eficaz de la nueva legislación sobre la cadena de suministro mediante la defensa del principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo. Esto dicho tan así que suena tan bien, yo creo que este es uno, o va a ser, o será, o estará siendo uno de los principales problemas. Porque, ¿qué dice? Es que en estas directivas europeas tan optimistas que venían de antes, las obligaciones de sostenibilidad de las empresas, sobre todo las que producían, importaban, adquirían materias primas, etcétera, en otros países, se extendían a la cadena de suministro. O sea, tú no solo tenías que garantizar que aplicabas reglas de sostenibilidad cuando producías aquí, sino que tenías que comprometerte a que, si fabricabas en el sudeste asiático, estas reglas de sostenibilidad también se aplicaran. Entonces, lo decían esto como autocompromiso para el comercio justo. Claro, esto está en stand-by general. Este ha sido el problema de siempre de Zara, por ejemplo, ¿no? Saber, pues bueno, en qué condiciones a veces fabricaba en naves de Taiwán o del sudeste asiático, etcétera, etcétera. Y claro, pretender esta regla aplicada a multinacionales europeas que fabrican fuera, se entiende. O sea, usted no aproveche las facilidades que le den en no sé qué territorio para imponer condiciones laborales que aquí no podría imponer, ¿no? Trate de ser, bueno, aplicar esto al comercio justo, indudablemente, que sería interesante. Un poquito optimista, quizás, sabiendo cuáles son las condiciones de la realidad, pues seguramente. Pero este era uno de los objetivos también. Me pareció importante porque este era el objetivo desde el propio movimiento. Digamos, tú pides, sí, oiga, qué sé yo, abra líneas de créditos, microcréditos para este tipo de productores, aplique. Pero mire, nosotros también aplicaremos criterios de sostenibilidad de los que aquí se exigen a los fabricantes para trasladarle, supongo todo con plazos más flexibles, etcétera, pero este era un buen objetivo. Y voy a la cuestión final, porque yo creo que ahora ya sí que, digamos, el papel, lo que llamaba un poco el papel, los compromisos posibles de los poderes públicos, incluidas las universidades, en esta materia. Bueno, de los poderes públicos y privados también, porque estamos en un ámbito donde lo que hay son también iniciativas privadas de compradores, vendedores, consumidores, etcétera. Ahí, pues yo creo que las dos cosas que he venido subrayando, insisto en ellas. Por parte de los productores, mejor organización, mejor oferta de calidad, canales propios que les garanticen, sin tener que acudir a intermediarios ocultos, el acceso a los mercados, etcétera, todo lo que se haga ahí, fundamental. Y lo mismo desde la perspectiva privada también de los consumidores. Indudablemente no insisto en todo lo que hemos ido subrayando sobre lo que significa el consumo responsable, ¿no? Ahora, los poderes públicos como tal, pues yo creo, vamos a llamar los poderes públicos con competencias normativas, Estado, comunidades autónomas, incluso municipios, etcétera. Yo creo que tienen cuatro cosas principales que hacer. Una, pues emitir normas que no supongan configurar un ámbito de excepción a las reglas generales del comercio, porque eso no va a ser posible, incluso rozaría con reglas superiores, pero sí aplicar algunas normas de protección del comercio que ya existen, adecuándolas al fenómeno del comercio justo. Por ejemplo, hay un asunto que a todo el mundo le suena, que son unas reglas relativamente recientes, y hay una ley en ese sentido, contra la morosidad en las operaciones comerciales, que es retrasar el pago, cosa que hacían las grandes superficies a diario con cooperativas de agricultores de aquí.
Claro, es que un minuto en esto porque me parece que este es un aspecto muy fundamental. ¿Qué estaba pasando? Una gran superficie, la que sea, cobra al contado lo que vende, porque lo pagas en la caja cuando abandonas el establecimiento. Cobra al contado lo que vende. Si tarda en pagarlo 6 meses, todo lo que recauda en el día, puesto a un tipo de interés en el sistema financiero, le produce un beneficio mayor que el beneficio comercial con el que vende. Eso estaba comprobado. Claro, esto no puede ser, que la cooperativa de agricultores tardara 6 meses en cobrar aquello que vendía y el establecimiento comercial estuviera rentabilizando lo que debía a 6 meses y no firmaba contratos de suministro si no era con 6 meses o más de pago, rentabilizándolo financieramente en su beneficio exclusivo durante ese tiempo. Bueno, las reglas de protección contra la morosidad nacieron para eso y son reglas europeas. Algo impediría que esas reglas, que están ya funcionando en el comercio en general, tuvieran para el caso de las redes de comercio justo algún tipo, sobre todo, oye, porque hay, digo, estamos pensando que el comercio justo funciona aparte y en los datos que yo he visto funciona con tiendas propias, ¿no? En torno al 80% del flujo comercial del comercio justo se realiza en grandes almacenes también. Otra cosa es que lo identifiquen bien o no, en sus estantes o en su publicidad, pero funciona así. Entonces, bueno, aplicar esas reglas de protección contra la morosidad de una manera más estricta, teniendo en cuenta la naturaleza de los productores, que son los beneficiarios de esas reglas, etcétera, eso sí creo que sería perfectamente posible. Digamos, reglas distintas no. Adecuación de reglas, como se adecúan reglas generales para sectores productivos o comerciales concretos sin que pase nada, digamos, como una estrategia normal de determinada actuación. Así que normas de protección generales adecuadas, especializadas para este sector. Evidentemente, programas de apoyo en la ayuda a la difusión, a la educación de consumidores, al mejor conocimiento del fenómeno, los productos, los etiquetados, etcétera, de productos del comercio justo, perfectamente posible. Eso no altera tampoco las reglas generales de regulación de los mercados por parte de los poderes públicos. Y luego la compra pública, por supuesto. Eso además es lo poco que está legislado, de una manera muy general, pero que en los programas de compra pública, de suministro, etcétera, se apliquen criterios, tampoco se llega a decir con preferencia, que sería un escalón también un poco más complicado, yo creo, jurídicamente, pero sí que al menos se tenga en cuenta para determinados productos que se pueden adquirir en igualdad de condiciones en el ámbito del comercio justo que en otros, se tenga en cuenta esta indicación. Y el caso concreto dentro de los poderes públicos de las universidades. Yo creo que se ha ido avanzando en algunos objetivos, porque las universidades hay que pensar que somos, por suerte, entidades públicas, bueno, y las privadas en su ámbito, como más dispuestas a este tipo de actividades. Y de hecho, pues esta red de las universidades que tienen reconocido el carácter de universidades por el comercio justo, pues bueno, yo creo que ha ido avanzando, ¿no? No sé ahora, cuando yo miré los datos iniciales eran 13, me parece que ahora ya son bastantes más las que están en la red y han reconocido los principios, o no sé si son muchas más, pero andan por ahí. Que les estén aplicando, antes hablábamos de ello, que les estén aplicando o les sea fácil aplicarles de manera completa y estricta, eso ya habría que ir viendo un poco caso por caso, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, hay partes de los compromisos que, digamos, no tienen tampoco una repercusión de otra naturaleza. Impulsar que en los programas ordinarios o especiales, docentes o de investigación, se impartan, que se lleven asignaturas, incluso de estas de libre disposición, optativas, etcétera,
de esta naturaleza. Sobre todo en las facultades económicas, comercio, derecho, etcétera, donde hay obviamente un contexto, digamos, más cercano, ¿no?, a estos temas. Pero también incluso en otro tipo de facultades, en alimentarias, en ingenierías agrícolas en Palencia, y esto, pues lógicamente tendría esto cabida. Que se promocione la elaboración de trabajos de investigación, tesis, pero también TFGs y TFMs. Pues eso no tendría tampoco como mayor dificultad, porque no añade, digamos, un costo presupuestario, etcétera. ¿Qué añade o qué exige? Pues una disponibilidad de profesores y alumnos para hacerlo, un estímulo, un impulso en este sentido. O eso, la creación de grupos de trabajo, que es uno de los compromisos específicos de la declaración, pues lo mismo. ¿Dónde está más el problema? Pues en los compromisos que tienen repercusión o trascendencia económica y donde ya tocas los intereses de competidores y oferentes, ¿no? Antes comentábamos pues, las dificultades aquí en Valladolid, pues porque prácticamente, no sé si todos, o la inmensa mayoría de los establecimientos internos de la universidad, vamos a decir, de ocio y consumo, cafeterías, bares, comedores de las facultades, pues están en únicas manos y si el oferente correspondiente no simpatiza demasiado con estos objetivos, pues tienes un problema, porque igual no encuentras otros oferentes o tienes dificultad. Y eso supone pues, que puede sufrir la prestación de este tipo de servicios. Bueno, esto en definitiva pues, será también un problema, digamos, de negociación, con una cierta flexibilidad. O sea, seamos realistas, no, o esto o nada, porque igual te quedas sin nada y eso supone que no puedes abrir la cafetería del centro con otro tipo de consecuencias negativas también. O sea, yo creo que ahí tiene que haber unos objetivos claros, pero también unas estrategias con un componente de flexibilidad que no haga sufrir o renunciar a los principios básicos, pero que sí, pues quizá a veces los acomoden los tiempos, pues mira, no, el primer año tal, pero luego pues mira a ver si puedes, qué sé yo, meter en la mitad de los centros café de comercio justo en vez de un café que te vende incluso algo más barato, no sé cómo te podemos compensar en otro sitio. Digo, en definitiva, son estrategias de negociación en las que a veces pues hay que dejar alguna pluma por el camino, pero siempre que veas que es útil para conseguir objetivos finales a medio y largo plazo. Al menos yo, que soy en esto he tenido también mis tiempos de actividad política y lo conozco desde el otro lado, aquí en la comunidad autónoma, pues creo que efectivamente ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta, porque forman parte de la realidad. A veces esto de que lo mejor es enemigo de lo bueno también a veces funciona. Siempre que los objetivos finales estén claros y la estrategia esté dirigida a ellos, aunque sea haciendo algún quite o algún recorte por el camino. Y ahí me paro, porque si no, ya va a correr riesgo incluso que tengáis la actividad que esté prevista a continuación. Pero bueno, para coloquio, preguntas o comentarios, no es el tiempo que tengamos, por mi parte encantado. Muchas gracias. Jesús. Nada, gracias a vosotros. Una preguntita. Pregunta o comentario o crítica o lo que queráis. Igual el tiempo sea... No sé si los que están conectados también pueden Me parece que acceder, ¿no? ¿Hay pregunta o no? Porque si no, yo tengo un comentario. Pues... Así muy rápidamente, yo soy consumidora de comercio justo de hace muchísimos años, siempre compro en la misma tienda que sé que tiene su, digamos, canal de importación y de tal. Y desde hace como 2 años pues me encuentro el café de comercio justo de Oxfam y otra serie de productos en el Gadis, por ejemplo. Entonces, eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Como el Gadis no es una multinacional, pero sí es un supermercado muy grande, extendido por prácticamente toda España. ¿Cómo se hace ese trasvase, ¿no?, de
pequeñas tiendas, que en muchos casos, en concreto la mía, es una cooperativa, a que luego aparezca pues en grandes superficies. ¿Quién está engañándonos o no? O no, o simplemente es una cuestión de condiciones comerciales. El dato, lo miré porque antes no lo mencioné y lo tengo. En estos datos de 2023, que obtuve de la coordinadora estatal, supongo que es así, afirmaba que, siempre con la dificultad de precisar el porcentaje con exactitud, ¿no?, que en torno al 80% de la actividad de comercio justo en este momento se estaba haciendo en grandes superficies, en supermercados o en grandes, en torno al 80%. Porque claro, pues decir, hombre, pero si hay muchas tiendas ya, pero cada tienda pequeñita, si de repente Carrefour o Gadis o no sé quién hace una tal, pues compensa, o eso puede ser el equivalente a la actividad de 30 tiendas de comercio justo a lo largo del año. Entonces, en torno al 80% se estaba desarrollando así. ¿Qué puede estar habiendo detrás? Pues quizá algo de esto de intermediarios ocultos a que me refería. Claro, si uno le dice a Carrefour, oye, digo, Carrefour, Gadis, tal, tampoco quiero poner el énfasis negativo en uno o en otro, a cualquiera de estas, oye, yo te garantizo tanto volumen de suministro de un café, que además es muy bueno, que está garantizado en su sitio y tal, a mejor precio que el que te lo pone un importador, vamos a decir, privado, un distribuidor, un mayorista privado. ¿Y por qué? Pues mira, porque es de comercio justo y trabajan con unos niveles de beneficio comercial menor, porque con el fin de colocar su... encantado. A mí qué más me da... Si yo lo voy a vender al mismo precio al que vendo el otro café, pues resulta que igual encima mi beneficio es mayor, porque el precio de compra para mí es algo menor como consecuencia de adquirirlo ahí, o así. Y entonces, ¿qué hace? Una de estas grandes cadenas te compra en grandes cantidades. Entonces, te garantiza la salida al mercado de un volumen muy enorme de producción que se importa. Pues todos están contentos. O sea, que esto, digamos, uno de los enemigos del comercio justo siempre lo ha sido, lo será, y con la globalización lo ha sido más todavía, pues es la libre competencia. No dudemos que es esto. Entonces tienes que ganarles en concienciación. Porque si no, en competitividad económica, pues siempre el pez grande tendrá alguna ventaja mayor sobre el chico, ¿no? Este es el problema. Muchas gracias, Jesús. Nada, por mi parte encantado, y la verdad es que me ha venido, porque ya os decía al principio que no había nunca profundizado en esto. Yo conocía los contratos de distribución comerciales del derecho mercantil, pero no estos. Pues me ha sido muy interesante ver dónde están un poco estos aspectos singulares, dónde están los problemas, las ventajas, los inconvenientes, los objetivos y demás. Y por tanto, pues animaros a seguir en la línea, sabiendo que esto, como casi todas las buenas causas, será una causa de largo plazo, y de insistencia. Eso normalmente es así. Bueno, pues nada.